Fíjense que el otro día escuché de una niña que le dice a la mamá: mami, tengo dolor de estómago. Y la mamá le dice: mi amor, eso es porque tu estómago está vacío, pero si le pones algo se te va a quitar el dolor. Pues la niña fue y comió algo. A los 8 días llegó el sacerdote a la casa, y mientras estaban conversando, el sacerdote le dice a la señora que tenía dolor de cabeza. Y la niña le dice: padre, mi mamá dice que es porque tiene la cabeza vacía, pero si le coloca algo se le va a quitar. La verdad es que casi nunca uno celebra el hecho de que algo esté vacío. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, celebra cuando se mete la mano al bolsillo y encuentra que no tiene ni $1? ¿Quién lo celebra? ¿Quién celebra una cuenta bancaria vacía? ¿Quién celebra cuando el tanque del gas está vacío? La verdad es que ese concepto de vacío no lo celebramos nosotros, porque nos encantan las cosas llenas. Nunca usted va a abrir el refrigerador de su casa, lo va a encontrar vacío y usted va a decir: gloria a Dios. No, ¿por qué? Porque las cosas vacías no las celebramos. Celebramos lo que está lleno, no lo que está vacío. Sin embargo, hoy es la excepción. Hoy celebramos el hecho de que la tumba de Jesús está vacía. ¿Por qué? Porque eso significa de que Jesucristo ya no está en la tumba. Ahora Jesucristo vive en el corazón de todos los que creemos en su nombre santo. Esa es la buena noticia de la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, estaría todavía en el sepulcro, y la tumba estaría todavía conteniendo su cuerpo. Pero la verdad es que la tumba está vacía, porque Cristo salió de la tumba. ¿Y sabes para qué Cristo salió de la tumba? Para venir a residir, a vivir, a habitar en el corazón de cada uno de nosotros, los que creemos en Él y confesamos con nuestros labios que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hay 3 personas hoy que yo quisiera hablarles del Evangelio, porque creo que son 3 personas que nos enseñan algo muy especial. Escuchen lo que la palabra de Dios ha dicho en el día de hoy. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, que cuando todavía era de madrugada, y esto fue lo que pasó el día de la resurrección, cuando todavía era de madrugada, escucha lo que dice la palabra de Dios: María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. ¿Cómo estaba el día? ¿Cómo estaba el día? Hermano, hermana, escúcheme. El día estaba oscuro. ¿Por qué es importante que tú sepas eso? Porque hay momentos en nuestra vida donde es pura oscuridad. María había perdido a Jesús. Su corazón estaba destrozado. Sus esperanzas se habían hecho añicos. María no sabía qué hacer. El hombre que ella amaba, el hombre que ella seguía, lo había visto ver muerto en la cruz. Y ahora el mundo de ella había colapsado. Alrededor de María todo era oscuridad. ¿Por qué? Porque el llanto, el miedo, la duda habían venido sobre ella. Sin embargo, ¿qué hace María? En medio de su oscuridad, en medio de su dolor, ¿qué hace ella? Va al sepulcro, porque en el sepulcro fue el último lugar donde ella por última vez vio a Jesús. Hermano y hermana, escúchame. En nuestras vidas muchas veces tenemos momentos de oscuridad, de confusión, de duda. Perdemos la esperanza, no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino tomar. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, de pronto tú te has casado con toda la ilusión de vivir para siempre con una persona, y de un momento a otro esa persona te dice: no te quiero más, yo quiero que nos divorciemos? ¿Qué pasa en ese momento? El mundo se te viene abajo. ¿Cuántas veces de pronto tú consigues un buen trabajo y dices: con ese trabajo me voy a comprar una casa para tener a mi familia?
De pronto empiezas a pagar tu casa y ¿qué pasa? Que al año te dicen, Señor, lo sentimos, pero está despedido. Y tus esperanzas de tener una casa propia se vienen abajo. Oye, hermano y hermana, ¿cuántas veces la vida quizás tú sueñas y dices, el año entrante me voy a ir de vacaciones a ver a mi familia? Pero de pronto descubres que tu hijo se enfermó y el dinero que tenías para ir de vacaciones ahora lo tienes que gastar en la salud de tu hijo. Y sentimos en esos momentos una oscuridad alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano y hermana, en esos momentos de oscuridad? La respuesta nos la da María. En los momentos más oscuros de nuestra vida tenemos que ir a la tumba, porque en la tumba está Cristo esperándonos. María es un ejemplo de fidelidad en medio de la oscuridad. ¿Saben cuál es el mayor peligro de nosotros? Cuando estamos rodeados de oscuridad en nuestra vida, cuando sentimos que Dios ha muerto, cuando sentimos que Él está en la tumba, es huir de Jesús, alejarnos de Jesús, abandonar a Jesús. María Magdalena pudo haber abandonado a Jesús. María Magdalena pudo haber dicho, Él está muerto, ¿para qué voy a ir a la tumba? Pero oye, hermano y hermana, escucha, ¿te imaginas tú la alegría de María cuando escuchó una voz que le dijo, María? Y ella volteó a ver y era Jesús. María nunca pensó que quizás lo iba a encontrar, pero esa fidelidad a su maestro le recompensó viéndole la cara a Cristo resucitado. Hoy quiero decirte, hermano y hermana, en los momentos más duros de tu vida, hoy quiero decirte, no te alejes de Jesús, séle fiel a Jesús, camina con Jesús, busca a Jesús, y yo te aseguro que si buscas a Jesús en medio de tu oscuridad, el Señor te recompensará y verás la gloria de Cristo Jesús, porque Dios siempre bendice a los que le buscan con sincero corazón. Dios siempre bendice a los que le buscan con sincero corazón. En los momentos de oscuridad, corre hacia Jesús. En los momentos de oscuridad, corre hacia Jesús. Porque allí en la tumba vas a encontrar a Cristo resucitado. Hermano y hermana, escúchame lo que te voy a decir. María nunca pensó quizás que iba a encontrar a Jesús resucitado. ¿Y saben por qué? Porque el Evangelio dice que ella fue a la tumba con especias para embalsamar el cuerpo de Jesús. Ella fue a ungir el cuerpo de Jesús muerto. María nunca pensó que se iba a encontrar con Jesús resucitado, porque para ella Jesús había muerto. Pero en medio de la noche, Dios estaba trabajando un milagro. Dios estaba trabajando la resurrección de su Hijo amado. Yo quiero decirte, hermano y hermana, cuando tú sientas que Dios está muerto, que Dios no te escucha, que Dios no te oye, déjame decirte, en medio de la oscuridad de nuestra vida, Dios está trabajando un milagro para nosotros que confiamos en Cristo Jesús. Tú no lo ves, pero Dios nunca deja de trabajar, y Dios siempre está trabajando un milagro de bendición para la vida de los que venimos al encuentro de Jesús. Muchas veces tú oras, tú dices, ¿para qué voy a la iglesia? Tú dices, ¿para qué leo la Biblia? Tú dices, ¿qué sentido tiene seguir a Jesús si los que siguen a Jesús les va mal? ¿Para qué voy a seguir a Jesús si he perdido mi empleo? ¿Para qué voy a seguir a Jesús si estoy enfermo? ¿Para qué voy a seguir a Jesús si hace 3 meses que no consigo trabajo? ¿Cuántas veces, hermano y hermana, en esos momentos es cuando más tenemos que serle fiel a Jesús? Porque yo te digo, si Él es fiel a Jesús, Jesús trabajará en medio de la noche de tu vida un milagro para gloria suya y alegría de todos nosotros. María va al sepulcro. Segundo, Pedro. ¿Ustedes escucharon lo que hizo Pedro? Cuando las mujeres vinieron a decirle a ellos que Jesús había resucitado, que Jesús no estaba en la tumba, ellos pensaron que era una locura. Pensaron que era una locura. Sin embargo, ¿saben qué hace Pedro? Miren lo que dice la palabra de Dios. Pedro, me imagino que estaba sentado. Estaba escuchando. Estaba escuchando con un corazón triste la historia de derrota y de muerte de Jesús. Pero cuando escuchó que la tumba estaba vacía, Pedro hizo 2 cosas. Lo primero que hizo fue levantarse.
Lo primero que hizo fue levantarse. Y lo segundo que hizo fue empezar a correr. Óyelo bien. Pedro, que estaba sentado, se levantó y empezó a correr. ¿Hacia dónde? Hacia la tumba, a encontrarse con Jesús. Y yo me imagino que mientras Pedro corría, Pedro podía escuchar todavía al gallo cantando, recordando que él había negado a Jesús, cómo había fracasado con Jesús, cómo lo había negado a su maestro. Y sin embargo, Pedro se levantó y Pedro corrió al encuentro de Jesús. Hermano y hermana, escúchame lo que te voy a decir. En la vida muchas veces fracasamos. En la vida muchas veces fallamos. En la vida muchas veces no acertamos. Pero cuando tú en la vida sientes que has caído, tú tienes dos posibilidades: o te quedas sentado, tirado en el piso, o te levantas en el nombre de Cristo Jesús y corres hacia una nueva posibilidad en tu vida. La decisión es de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, hemos fallado en un trabajo? Pusimos una compañía y fracasamos. Fracasamos en una relación con una persona. Fracasamos en el intento de pronto de ir a la universidad y estudiar algo, pero no nos salieron las cosas. ¿Y cuántas veces, hermano y hermana, nos quedamos con ese fracaso? Óyelo bien, celebrar la resurrección de Jesucristo significa de que yo renuncio a ser un fracasado, porque Dios me creó no para ser un fracasado, sino para ser una persona victoriosa en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Dios me creó para ser victorioso. Pedro pudo haber dicho: yo negué a mi maestro, se acabó mi vida. Óyelo bien. Pedro pudo haber dicho: yo negué a mi maestro, se acabó mi vida. Pero Pedro renunció a ver la vida de esa forma. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, tú has dicho: se acabó mi vida? Se murió mi hijo, se acabó mi vida. Se murió mi madre, se acabó mi vida. Perdí mi empleo, se acabó mi vida. Perdí mi esposa, se acabó mi vida. Perdí a mi hijo, se acabó mi vida. Oye, hermano y hermana, ¿cuántas veces tú lo has dicho? He perdido mi vida, se acabó mi vida. Hoy quiero decirte, hermano y hermana, que si tú crees en la resurrección de Cristo, tu vida no se ha acabado. Por el contrario, tu vida empieza hoy en el nombre de Cristo resucitado. Porque con Cristo siempre hay nueva posibilidad de nueva vida y de victoria para cada uno de nosotros. Recuerda, Pedro corrió. Pedro corrió. Pedro corrió. Dile al que está a tu lado: corre. Dile al que está a tu lado: corre. Corre, pero no todavía, por favor. Corre. Corre. Óyelo bien. Hay varias formas de llegar a donde queremos llegar. ¿Ustedes han notado cómo caminan los viejitos? Señora, tranquila, que no va a pedir que camine. Pobrecita, que Dios me la bendiga y me la sane. La gente tiene diversas formas de caminar. Hay gente que camina. Hay otros que caminan. Otros, como el padre Marco, caminan así. Hay otros que caminan como zombies. Y hay una forma de llegar, y no es caminar, es correr. Y correr, ¿sabes qué significa? Correr significa que hay determinación y decisión en tu corazón. El que corre tiene determinación en su corazón. Hoy quiero decirte, en la vida aprende a correr. Y eso significa, aprende a caminar con determinación en la vida, buscando lo que quieres, poniendo tu empeño en lograr lo que quieres. Y yo te digo que si corres, al igual que Pedro, verás la gloria de Cristo Jesús. La tercera persona que me llama la atención hoy en el Evangelio, dice que los dos discípulos llegaron juntos. Bueno, uno llegó primero que el otro realmente. Corrieron Pedro y corrió Juan. Juan era menor que Pedro. ¿Y quién cree que llegó primero? Por supuesto que Juan, porque Juan era más joven. Juan era más joven, ¿verdad?
Es como si yo apuesto carrera con el diácono Miguel. ¿Quién creen que va a ganar? Por supuesto, el diácono Miguel. Y dice el Evangelio que Juan llegó primero, pero dejó que Pedro pasara por respeto a Pedro, porque Pedro era la piedra de la iglesia. Pedro pasó, vio, pero no creyó. En cambio, Juan pasó, entró, vio y creyó. Óyalo bien, 3 palabras. Entró, vio y creyó. Oye, hermano y hermana, escúchame lo que te voy a decir. Para creer en la resurrección de Cristo y experimentar a Cristo resucitado, no lo podemos hacer desde afuera. Tenemos que entrar en la presencia de Jesús vivo. No podemos experimentar resurrección como meros espectadores de Cristo resucitado. Tenemos que entrar en la resurrección de Jesús para experimentar el poder resucitado de Jesús en nuestras vidas. Por eso Pablo dijo: solo una cosa quiero, y es experimentar el poder de Cristo resucitado. Pedro creyó. Pedro creyó. Y creer significa que aunque no haya una evidencia, yo creo que mi Cristo está vivo. ¿Cuántas veces en la vida, hermano y hermana, necesitamos pruebas para creer? ¿Cuántas veces le decimos a Dios: me tienes que hacer esto para yo creer? Yo tengo que ver para creer. Y Dios te dice: benditos los que sin ver creen, porque yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios. El mundo te dice: tienes que ver para creer. Y Dios te dice: cree para que veas. Juan creyó. Y porque él creyó, estamos invitados nosotros también a creer en el día de hoy. Estoy acordándome de un hombre que era ateo. Y este hombre una vez estaba en la selva. Y el hombre iba caminando, admirando la naturaleza, pero sin darle la gloria a Dios. Él era ateo. Así que el hombre de pronto se encuentra, ¿qué creen?, con un oso de 7 pies de grande. Cuando el hombre se encuentra cara a cara con el oso, ¿qué hace el hombre? Lo que usted y yo haríamos en ese momento. El hombre salió corriendo. Y de pronto se dio cuenta de que el oso estaba detrás de él. Se llenó de tanto miedo, de tanto pánico, que el hombre cayó al piso. Y cuando abrió los ojos, tenía el oso encima. Y en ese momento el hombre se acordó de Dios, él que era ateo, y gritó: Dios mío, sálvame. El tiempo se detuvo. El oso quedó congelado. El río dejó de correr. El viento no se sentía. Y de pronto el hombre escuchó una voz del cielo que decía: hijo, ¿me llamas? Tú que eres ateo, me estás llamando. Eso significa que crees en mí. Eres un nuevo creyente. Y el hombre dice: Señor, me siento hipócrita si te digo que creo. Pero ¿sabes qué? Al menos haz que este oso crea en ti. Conviértelo al menos a él. Y en ese momento, oh sorpresa, cuando el hombre ve que el oso que estaba congelado empieza a moverse, el oso junta sus patas, se tira al piso, dobla la cabeza y empieza a rezar diciendo: gracias te doy, Señor, por el alimento que voy a recibir. Oye, hermano y hermana, hoy quiero decirte: cree. ¿Y por qué vas a creer? Porque creer en Cristo hace la diferencia de nuestra vida. Voy a terminar contándoles una historia. Escuchen todos, por favor. Una historia muy real de un joven budista que se hizo católico. Dejó de creer en Buda para creer en Jesús. Cuando se le preguntó: ¿por qué cambiaste de religión? Esto fue lo que dijo el joven
universitario. Yo comparo la vida, dijo el joven, con un camino. Y es como si al final del camino te encuentras con una bifurcación, con dos caminos. Y en cada camino hay un hombre. En el uno hay un hombre muerto. Y en el otro camino hay un hombre vivo. ¿A quién vas a seguir? Al que está vivo, no al que está muerto. Y yo me hice cristiano católico porque voy a seguir a uno que está vivo, Jesucristo, mi Señor resucitado. Hermano y hermana, esa es la buena noticia en el día de hoy. Cristo ha resucitado y nosotros los cristianos católicos no seguimos a un hombre muerto, seguimos a un Cristo vivo que está en medio de nosotros y que vive en el corazón de todos los que creemos en su nombre santo. A Él la gloria por los siglos de los siglos.